Ya está. Dicen las instrucciones de esta práctica. Una empresa hotelera que posee 15 hoteles desea saber la rentabilidad de cada uno de ellos en el año anterior. Para ello es necesario realizar los siguientes pasos. Número 1. Hay que realizar un libro con los estudios trimestrales según se muestra en las imágenes. En la columna diferencia, por ciento ocupación y por ciento diferencia, las fórmulas que se indican, ¿sí? En la columna rentabilidad debe aparecer el mensaje no rentable si el porciento de ocupación es inferior al 50%. Calcular lo mismo para los 2 trimestres posteriores, suponiendo que el aumento de la ocupación real es de un 5% más para cada hotel con respecto al último trimestre, ¿sí? Ahí están las instrucciones. Las fórmulas de diferencia, ocupación, ya no las da la práctica. Y en rentabilidad dice que si el porcentaje de ocupación es menos de 50%, entonces va a ser no rentable el hotel, ¿sí? Y me dice también que voy a calcular lo de los trimestres, de los trimestres en base al trimestre anterior, ¿sí? A la ocupación real del trimestre anterior. Entonces, lo primero que vamos a hacer es 1, 2, 3, 4 hojas en el libro, ¿sí? Voy a cambiarme aquí a Excel. ¿Sí están viendo Excel? Sí. Sí, ok. Entonces vamos a cambiar los nombres de las hojas. Vamos a poner portada. La primera. La segunda hoja se llama 1 trim, primer trimestre. La otra hoja 2 trim. Y la última hoja 3 trim, ¿sí? Portada, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. En la portada, ¿qué dice que vamos a hacer? Vamos a insertar un WordArt. El WordArt, puede ser el que ustedes quieran, ¿sí? No tiene que ser específicamente este diseño porque estos diseños son viejos, pero sí hay que insertar el WordArt por el diseño que ustedes quieran. Insertar, por acá está texto y aquí está WordArt. Ustedes pongan el que ustedes quieran. Yo voy a poner ese. Ocupación plena. Lo voy a acomodar. Si lo quiero poner así como curviadito, aquí está efectos de WordArt, transformar, lo voy a poner así. Ustedes lo pueden poner como ustedes quieran. Y ya sería escribir las indicaciones que están aquí en la práctica, ¿sí? Escribir este texto. Si se fijan, el texto no tiene nada. En la celda A10 empieza a escribir. En la A12 escribe esta línea. En la A13 escribe desde aparecer el mensaje. En A15 escribe el número 2, etcétera, y en A16 escribe un 5%. O sea, cada uno es una línea de texto o el texto en una fila diferente, ¿eh? No escribe todo de corridito, sino que escribe un renglón y luego el otro renglón abajo y luego el otro renglón, ¿sí? Eso ya ustedes lo pueden hacer sin mi ayuda. ¿Ok? Y en la hoja 1 trim hay que realizar esta tabla. ¿Ok? Dice hotel, número de habitaciones. Desde aquí más o menos, ¿no? Hotel, número de habitaciones, completo, subreal, completo, ocupación real, diferencia, ciento ocupación por ciento diferencia, por ciento.
Le piqué algo ahí. Por ciento ocupación. Por ciento diferencia. Y dice rentabilidad. Ahí están. Voy a acomodar los anchos de las columnas. Sí, ahí están, más o menos. Y luego es hotel y luego del 1 al 15. Ok, aquí es, bueno, ya para qué lo escribía. Del 1 al 15. Lo voy a copiar. Y aquí voy a rellenar la serie del 1 al 15. Ahí está. Ahí está. El número de habitaciones no lo voy a capturar porque yo no lo voy a ocupar, ¿sí? Ustedes sí lo tienen que capturar. Yo no lo voy a capturar. Voy a capturar nada más completo y ocupación real, ¿sale? Y no todas las columnas, nomás voy a capturar algunas. 11,700, 11,250. Si se fijan, no le estoy poniendo los puntos. Hasta ahí. Y en la ocupación real son 10,000, 9,000, 20,000, 15,000. 10, 9, 20, 15. 10, 9, 20, 15. Y luego sigue 10, 5, 5. 10, 5. 5,000. Ahí está. Fíjense, ya capturé esos datos, con esos van a ser suficientes para poner el ejemplo. Hasta el 7. A ver, ¿sí le puse hasta el 7? Ah, no, me faltó uno. Son 5, 11, 0,70. Y aquí son 5. Está ya, para que quede corroborar los datos. Aquí en la práctica les da este resultado, estos de aquí de la primera columna de diferencia, sí, diferencia, ocupación y diferencia. Estos le da los resultados no para que ustedes los escriban tal cual, sino para que verifiquen que les dio los mismos resultados utilizando estas fórmulas. Y este de aquí también es para que una vez que ya se copie el resultado, encuentren aquí la similitud de los resultados, que digan, es correcto lo que estoy haciendo, ¿sí? En la parte de acá abajo también tenemos que vamos a usar la función contar para contar el número de hoteles y vamos a sumar la columna D, que es completo, y la columna E, que es la ocupación real. ¿Sí? Son las funciones suma y contar. De hecho, voy a hacer eso primero. Aquí dice número. Número, y aquí debo escribir la función contar. Voy a aumentar el zoom para que se alcance a ver. Voy a poner igual, contar. ¿Y qué es lo que voy a contar? Todos estos. Para que me diga cuántos hoteles son. Ahí está, me da de resultado un 15. Luego me dice que sume la columna de completo. Igual, suma. Y voy a elegir toda la columna de completo. Obviamente aquí me falta capturar información, ¿no? Pues la voy a seleccionar completo. Y para sumar la ocupación real, puedo escribir la función o simplemente copiar esta para acá. Y ya está, ¿sí? Aplicada. ¿Ok? Nada más la copié. Obviamente estos no son los resultados porque a mí me falta capturar todo esto. ¿Ok? Diferencia. Ahora, ¿cómo saco la diferencia? Aquí dice la fórmula que diferencia es D4 menos E4.
D4 aquí es D4, sería lo completo menos la columna de ocupación real. O sea, completo menos ocupación real. Entonces me voy a ir a la hoja y voy a escribir la fórmula. Igual, completo menos la ocupación real. Ahí está, D4 menos C4. Le doy un enter. Si yo copio la fórmula, pues voy a obtener el resultado para todos de una vez. ¿Sí? Aquí me salen ceros porque no he capturado esta información. Por ciento de ocupación. ¿Qué dice la práctica que va a hacer? E4 entre D4. E4 es la ocupación entre completo. Ahora es al revés, pero es una división. La ocupación entre completo. Ese es el porciento de ocupación. Entonces voy a escribir la fórmula. Igual, la ocupación real entre completo. Le voy a dar un enter y me doy cuenta que me escribe un valor numérico con muchos decimales. 0.85, etcétera. ¿Cómo dice la práctica que debe aparecer? 85%. Profe, ¿por qué a mí no me da 85%? Sí, me da este valor. Lo que yo tengo que hacer enseguida es cambiarlo a porcentaje. ¿Cómo? Aquí en la formato de celda de número, puedo darle clic directamente al icono de porcentaje y ya, cambia. ¿Sí? Ya es 85%. Entonces ya eso lo puedo copiar. Aquí me marca un error porque no hay datos acá. ¿Sí? Les voy a poner. No, mejor no sé. Porque dejé que lo capture. ¿Sí? Aquí me marca error porque faltan los datos. En cuanto haya información aquí, esto se quita, se borra. Por ciento de diferencia. ¿Qué dice aquí que va a ser el porciento de diferencia? Entonces va a ser 100% menos G4. La G es el porciento de ocupación. Entonces, porciento de diferencia es igual a 100% menos el porciento de ocupación. Entonces, aquí es igual a 100% menos el porciento de ocupación, que es este. La G4. Le doy Enter. Ya me salen porcentajes. Aquí me sale el 15% y en la fórmula que acabo de hacer dice 14.5. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me salga el 15? Redondear y quitar decimales. ¿Sí? Si yo le quito decimales, hasta que se redondee a 15. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué hago enseguida? Pues copio la fórmula. ¿Sí? Y ya me va a dar los resultados. Y ahora sí, viene lo más importante, la rentabilidad. Aquí vamos a usar la función sí, que si ustedes checan en su tarea, aquí en la semana 16 en el tema, se explican las funciones condicionales, lo que es la función contar sí, que no la usamos ahí, la vamos a usar en otra práctica. Sumar sí, también la vamos a usar en la otra práctica. Y la última que es la función sí. ¿Ok? La función sí tiene 3 argumentos. ¿Sí? La función sí tiene 3 argumentos. Uno es la prueba lógica, otra el valor si es verdadero y otra el valor que toma la celda si es falso. ¿Sí? Como lo veíamos en informática 2 en algoritmos, que decíamos sí, la prueba lógica es la condición. ¿Lavé los trastes, sí o no? Si sí los lavé, voy a la fiesta. Si no los lavé, pues no me dejaron ir. ¿Sí? Lo que pasa si se cumple la condición y lo que pasa si no se cumple. Lo que pasa si es verdadera o lo que pasa si es falso. Y la prueba lógica es la condición, lo que me va a condicionar cuál de las dos cosas voy a hacer. ¿Sí? Y pues la función se llama así y estos 3 argumentos separados por una coma. ¿Ok? Ahorita vamos aquí hay un ejemplo en este, ¿sí? Pero yo les voy a explicar de una vez el ejemplo de la práctica. Aquí está, ¿sí? ¿Qué dice la práctica en rentabilidad? Déjenme lo cambio.
En rentabilidad, ¿qué dice que vamos a hacer? Dice que debe aparecer en esa columna, debe aparecer un mensaje que diga no rentable. Si el porciento de ocupación es inferior al 50%, el porciento de ocupación menos de 50. Ok, si yo me voy al libro Excel, este porciento de ocupación es 85%. ¿Es menor de 50? No, entonces aquí no debe aparecer nada. Aquí no debe aparecer nada. ¿Este es menor de 50? No, tampoco debe aparecer nada. ¿Este es menor de 50? No, tampoco debe aparecer nada. ¿67 es menor de 50? No, entonces tampoco debe aparecer nada. ¿50 es menor de 50? No, es igual. Entonces tampoco debe aparecer nada. ¿62 es menor? No, entonces tampoco debe aparecer nada aquí. ¿45 es menor de 50? Sí es menor de 50, entonces aquí debe de decir no rentable. Yo lo estoy escribiendo ahorita. ¿Qué pasa si le sigo y le sigo? Tendría que estar comparando cada uno de los valores. La ocupación que sea menor de 50, ¿sí? ¿Cuál quedamos que iba a ser? Este que dice 45 debe de decir no rentable aquí en esta columna. ¿Por qué? Porque la ocupación es menor de 50. ¿Ok? Voy a mover este para acá y lo voy a dejar vacío este espacio para hacer la función. Eso yo lo hice de forma manual. Fui observando cada uno de los valores de esta columna y el que yo encontré que fuera menor de 50, le escribí yo aquí con mi teclado no rentable. ¿Sí? Entonces, para que nosotros no hagamos eso y lo haga Excel solo, existe la función sí. ¿Cómo se escribe la función sí o cómo la voy a usar? Como lo voy a hacer, les voy a mostrar los diferentes resultados que nos da. ¿Sí? Voy a escribir igual y voy a escribir el nombre de la función sí. Vean cómo aquí automáticamente me sale una sugerencia. Compruebe si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. ¿Sí? Comprueba si se cumple una condición. O sea, ¿cuál sería nuestra condición aquí? Que la ocupación sea menor de 50. Y devuelve un valor si se evalúa como verdadero. Si es verdadero, va a decir no rentable. Y otro valor si se evalúa como falso. Entonces, si se evalúa como falsa, no debe de hacer nada o escribir no. ¿Sí? Entonces, yo voy a escribir la función sí y abro paréntesis. Ahora me aparece otra sugerencia acá. Dice prueba lógica, que es la condición que voy a poner, el valor que va a tomar la celda si es verdadero y el valor que va a tomar la celda si es falso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería mi condición? Dice la práctica que los hoteles que tengan una rentabilidad, una porciento de ocupación menor del 50%. ¿Dónde está el porciento de ocupación? Aquí. Entonces le voy a dar clic ahí. Entonces, ese valor que yo seleccioné tiene que ser menor del 50%. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me pueda decir si el hotel no es rentable. Entonces, si es menor del 50%, voy a poner una coma y ya terminé la condición. Y enseguida voy a poner el valor o lo que va a escribirse en la fórmula, en la celda, perdón, si se cumple la condición, si la condición es verdadera. G4 es menor que 50, si es verdadero, entonces, ¿qué voy a escribir? No rentable. ¿Sí? Ya lo puedo dejar así. Voy a cerrar el paréntesis. No voy a poner nada si es falsa. ¿Sí? Si el resultado, si por ejemplo en este caso 85% no es menor que 50. ¿Sí? Pero yo no estoy especificando qué se va a hacer aquí. Entonces la dejo así. Presiono Enter y que sale automáticamente un falso. Quiere decir que no se cumple la condición. ¿Sí? Hay otra forma de escribirlo. Yo puedo poner simplemente la coma, no poner nada en el valor si es falso. Presiono Enter y ¿qué resultado me da? Un 0. Yo no quiero que escriba nada, quiero que quede vacío.
Entonces, si yo le pongo unas comillitas vacías, ¿qué pasa? Ahora sí, ya no escribe nada. ¿Sí? Entonces, si G4, que es el porcentaje de ocupación, es menor de 50%, entonces va a escribir no rentable. Pero si G4 es mayor del 50, va a escribir ¿qué cosa? Nada. ¿Ok? Las puras comillitas sin nada. Enter. Y ahí está. Si yo lo arrastro, esta función se va a ir adecuando a mi hoja y ahí está. Vean cómo estas no salieron sin mensaje y esta de aquí ya me salió el mensaje de no rentable. ¿Sí? Entonces, así es como se va a usar la función sí aquí. Y el mensaje que dice aquí, primer trimestre, está en la columna de 1. Aquí dice primer trimestre. Ahí está. Pues trae colorcito de relleno y bordes y todo. Ustedes le van a poner todo eso y yo nada más les voy a explicar ahorita lo que son las fórmulas y la función sí. ¿Sí? Entonces la función sí, así es como funciona. Bueno, voy a la práctica. Yo ya apliqué todas las fórmulas, ya capturé todos los datos, ya hice las sumas acá. Me doy cuenta que tengo que hacer la segunda hoja. Ah, miren, ojo. Cuando ustedes estén haciendo la práctica, se van a dar cuenta que aquí dice, sí, celda. Ustedes no van a escribir celda, ¿sí? No van a escribir la palabra celda ahí porque celda no representa ni significa nada para Excel. La palabra celda es un texto, ¿sí? Para Excel, no representa nada. Sin embargo, van a hacer lo que yo hice acá. En lugar de escribir celda, en lugar de escribir la palabra celda, van a seleccionar la celda del valor que van a estar comparando. ¿Sí? En este caso, G4. ¿Ok? Para que no se me vayan con la finta, porque luego ahí se me equivocan, le ponen celda y luego no les sale la función. ¿Sí? Miren, decíamos que yo tengo que hacer la hoja para el segundo trimestre y para el tercer trimestre. ¿Sí? Y si se fijan, son exactamente iguales, por lo tanto las fórmulas van a ser iguales. Si yo ya terminé esta hoja, yo lo que puedo hacer es copiar nada más este contenido a la hoja 2 y a la hoja de tercer trimestre. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo lo voy a seleccionar desde la A1 aquí. Este ya no, lo voy a borrar. Desde aquí voy a seleccionar hasta las fórmulas. ¿Sí? Lo selecciono, lo copio con control C o con copiar aquí. Y me voy al segundo trimestre. Le voy a dar clic aquí en la A y le voy a dar pegar. Y vean que se pega toda la información. Y si se fijan, cómo me salen las columnas, todas con el mismo tamaño. Entonces yo puedo usar el pegado especial también. Aquí donde dice pegar, le doy clic en la flechita y elijo esta opción que dice mantener el ancho de columnas de origen. Presiono y vean cómo se acomodaron las columnas a como estaban en la otra hoja. ¿Sí? A como estaban aquí. Mientras sigan apareciendo estas líneas alrededor, que parecen como hormiguitas caminando, el texto sigue copiado, o sea que lo puedo pegar en la otra hoja. ¿Sí? Control V. Ya lo pegué y en el pegado especial pego el ancho de las columnas y ya queda todo exactamente igual. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer enseguida? Cambiarle el título. Aquí ya no es primer, es segundo. Y en el otro ya no es primer, es tercer. ¿Sí? Y ya cambió. ¿Sí? Ahí está. Ya tengo ahora mis 3 hojas con los datos. Si yo hubiera capturado habitaciones, si hubiera capturado esto, me hubiera dado los resultados. ¿Sí? Bueno, ya los tengo copiados. Ahora la ocupación real, si ustedes se fijan en la práctica, en el segundo trimestre,
En el primer trimestre trae ocupación real capturada, ¿no? Todos estos. En este, nomás me da 2 datos. Quiere decir que yo lo voy a calcular. Entonces, en el segundo trimestre, la ocupación real la voy a borrar. ¿Cómo quedaron las fórmulas? La ocupación real la voy a borrar. Y en el tercer trimestre también, la ocupación real la voy a borrar. ¿Por qué? Porque dice la práctica que la voy a calcular, ¿sí? En las dos. ¿Cómo la voy a calcular? Pues aquí en la práctica dice que para los trimestres posteriores yo voy a suponer que aumentó la ocupación real, que la ocupación real aumentó, ¿sí? ¿Y cuánto aumentó? Aumentó un 5% más, ¿sí? Un 5% más. Antes de hacer el cálculo y de hacer la fórmula que va en esta celda, les voy a explicar algo, ¿sí? ¿Cómo sacar porcentajes de una cantidad? Si yo tengo una cantidad de 100 pesos que me cuesta una blusa, ¿sí? Y me dicen, vas a pagar el 10% de IVA. Para calcular el porcentaje, ¿sí? Le voy a poner acá, 10%. Para calcular el porcentaje de esta cantidad de dinero, ¿sí? Por el precio mejor. Le voy a poner IVA. Por decir, es un ejemplo nada más, ¿eh? Si algo me costó 100 pesos y voy a pagar el 10% de IVA, ¿cómo calculo el IVA? Yo voy a poner igual al precio por el 10%. Así de fácil, la cantidad, el porcentaje que voy a calcular. ¿Cuánto me da? Me da 10 pesos. 10 pesos es lo que yo pagaría por una prenda de vestir, por ejemplo, que compré de 100 pesos más el IVA. No, ¿por qué? Porque este es solamente el cálculo del IVA, ¿sí? Si yo quiero calcular el precio total, voy a poner aquí, ¿sí? El precio total, yo tendría que sumar el precio más el IVA, ¿sí? Pero eso tendría que hacerlo yo en una fórmula aquí y otra fórmula acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo quiero ponerlo todo en una sola fórmula? Esta fórmula tiene la K13, que es más este, ¿sí? Y que tiene K13 por 10%. Entonces yo puedo agrupar todo en una fórmula y poner igual al precio más el IVA, que sería el precio por el 10%. ¿Sí? Ahí calculé el precio total de la prenda de vestir que yo voy a comprar a 100 pesos, ya con el IVA incluido. Si se fijan aquí, yo tuve que hacer 2 fórmulas para llegar a esto. Aquí en una sola fórmula puse las 2, ¿ok? Las agrupé. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita aquí me dice la práctica, la ocupación real del segundo trimestre es igual a la ocupación real del primero más el 5%. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a hacer una fórmula como la que les expliqué ahorita, pero la voy a hacer utilizando diferentes hojas y quiero que pongan mucha atención en esto. Yo voy a poner la fórmula igual. Dice que la ocupación real de aquí del segundo trimestre es igual a la ocupación real del primero. Entonces yo con el mouse voy a dar clic en la hoja 1 trim para cambiarme. Y para elegir la ocupación real, ¿sí? En esta hoja. Ya escogí los 10,000. Y vamos a ver cómo en la barra de fórmulas, allá arriba, acá, viene 1 trim E4. O sea que estoy seleccionando la celda E4 de la hoja 1 trim, ¿sí?
Es muy importante que una vez que yo selecciono la ocupación real y quiero continuar haciendo la fórmula, no me regrese a la hoja 2 con el mouse, porque si ustedes observan la barra de fórmulas acá arriba, cuando yo uso el mouse para cambiarme, me regresa y me pone 2 trim. Y ese es un error porque yo no necesito la ocupación real de la hoja 2 trim, sino la ocupación real de la hoja 1 trim. ¿Sí? Y al yo darle clic con el mouse, vean cómo me va cambiando el nombre. 1 trim, 2 trim. 1 trim, 2 trim, ¿sí? ¿Cuál ocupo yo aquí? 1 trim. Entonces me voy al 1 trim. Ya que dice 1 trim ahí, ¿sí? Voy a continuar la fórmula sin cambiarme de hoja y sin darle clic a ningún lado. Lo voy a poner más. Este es el precio, la ocupación. Ahora le voy a calcular el 5% más. ¿Sí? Voy a calcular el 5% de la ocupación real, o sea, de los 10,000 que están aquí, por el 5%. ¿Sí? Y le voy a dar un enter. Van a ver cómo automáticamente se va a la hoja 2, la hoja 2 trim. Ahí está, 10,500. Voy a verificar acá en la práctica si eso da. 10,500, ahí está. El segundo me debe dar 9,450. Aquí voy a escribir igual. Me voy a la hoja 1 trim con el mouse. Selecciono la siguiente ocupación real. Ya no voy a usar el mouse. Voy a poner más con el teclado. Abro paréntesis. Ahora sí uso el mouse para volver a seleccionar la ocupación real. Luego por 5%. Cierro paréntesis. Si se fijan, yo ya no me regresé a la hoja 12. Ya no me regresé. Me quedé ahí mismo. Enter y el resultado. 9,450. Sí está bien. Y vean cómo automáticamente los demás cálculos se realizan. ¿Por qué? Porque ya estoy obteniendo la ocupación real y todos los demás datos se ajustan. ¿Sí? Aquí, ocupación, ok. 47 no rentable. Y para la hoja de 3 trim es lo mismo. Me voy a 3 trim. La ocupación real la voy a calcular en base a la ocupación real del 2 trim. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Igual, me voy a la hoja 2 trim, selecciono la primera ocupación real, más, abro paréntesis, vuelvo a seleccionar la ocupación real por 5%. Cierro paréntesis, enter y me regresa a la hoja 3 trim. Voy a aplicar otra vez la fórmula aquí para el siguiente dato, igual. Me voy a la hoja 2 trim, selecciono la ocupación real que sigue, más, abro paréntesis, vuelvo a seleccionar la ocupación real por 5%. Cierro el paréntesis, enter. Profe, Mande, me equivoqué. ¿está grabando esta clase? ¿Por qué? Es que le quería preguntar que si cree que nos las pueda subir a la tarea como repaso, porque siento que se me va a olvidar la fórmula esa. Sí, se lo estoy Ah, ok. grabando. Ah, ok, gracias. Nada. Y aquí me debe de dar 9,923. Y vean cómo aquí me da 9,922.5. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Redondear. ¿Sí? Y ya. Nada más hay que verificar y comprobar los resultados con la hoja de la práctica. ¿Sí? Ahí está ya la ocupación real y obviamente todas las demás funciones y fórmulas se van a adecuar en cuanto yo cambie esto. ¿Sí? Y vean, ya quedó resuelta las 3 hojas. ¿Sí? Y en realidad no hice mucho. ¿Por qué? Porque hice la primera y de ahí copié y pegué y todo quedó ya igual y nada más modifiqué la ocupación real. ¿Sí? Y eso es lo que van a hacer para esta práctica. ¿Ok? Obviamente ustedes le darán el formato. ¿Sí? Y que quede claro, no son 11.700, son 11,700. Aquí el punto está utilizándose como separador de miles. ¿Sí? No de decimales.
Ok, entonces ahorita les expliqué esta, la clase de mañana que es a las 9:30, les voy a explicar cómo hacer esta, ¿sí? Con la función contar sí y sumar sí, ¿sale? Y también entre hojas, dime. Ah, no, nada, nada, no. Sí, esta se las voy a explicar mañana. Ok, o sea, yo ahorita ya con lo que les expliqué tienen para hacer esta. Y lo pueden hacer al celular o lo pueden hacer en la computadora, ¿vale? Y ya se nos va a acabar la clase. ¿Cuánto nos queda? Nos queda 1 minuto.